Como la vida es tan compleja, para definirla y explicarla desde una sola ciencia, para eso está el conectador de mundos, la verdad alimentada al conectar los diferentes puntos. Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un gusto saludarlos de nuevo por acá por el Conectador de Mundos. Recuerden que yo siempre digo esto porque esto es un podcast y lo bueno del podcast es que lo pueden escuchar en la hora y en el momento que sientan necesario. Por ejemplo, acá ya es de nochecita, hace un frío sabroso, ya que ustedes saben que estamos en Medellín, entonces han sido días bastante calurosos, así que esta noche, por ejemplo, está bastante agradable. Ustedes saben que siempre me acompaña Josué, así que saludemos a Josué a ver cómo está. Bueno, hola Nata, hola a todos. Pues me encanta estar aquí contigo. Siempre es un espacio que me gusta muchísimo. Obviamente me encantaría hacerlo más, sinceramente. Nada, antes agradecer a todos los que nos acompañan acá. Obviamente saludarlos y me encanta tenerlos acá con nosotros en todo este proceso. Y pues vamos a charlar algo que es un poquito complejo, digamos, de Sí. asentar, como todos los temas de algún modo que hemos conversado. Pero la verdad es que como son temas que tienen un impacto tan profundo en la vida, también son temas muy profundos. Entonces Sí, vamos a charlar un momentico a ver. sí, bueno. Bueno, el episodio pasado estábamos en el hábito de afilar la sierra. Recuerdan que lo llamamos el hábito de renovar la vida para que fuera de mayor entendimiento para todos. Y nos quedó faltando una colita por ahí. Aún así, todavía nos falta, así que hay que tomarlo con calma, pero de esta parte, de esta primera parte del hábito, nos quedó faltando un pedacito que fue el aspecto emocional social, ¿cierto? Recuerdan ¿Cierto? que habíamos hablado de cuatro aspectos, O cuatro cuatro dimensiones de la vida. dimensiones esenciales de la vida, que es la física, la Mental. mental, la espiritual, y nos quedó faltando la emocional social. Ok. Decidimos dejarla aparte, ya les habíamos dicho, porque las primeras tres dimensiones que tratamos en el podcast pasado tienen que ver con el primero, el segundo y el tercer hábito, ¿cierto? Que los Cierto. invitamos, si usted no por acá, a que vea, se desatrase, vea esos hábitos para que nos pueda entender mejor. Pero resulta que esa última dimensión corresponde a los hábitos cuarto, quinto y sexto, ¿cierto? Que eso Cierto. vamos a profundizar un poco hoy porque corresponde a ellos y qué tiene que ver y por qué están juntos la dimensión social justo con la emocional. Cierto. Pues este tema me parece, o sea, encaja perfectamente en la pieza de la Ajá. vida. Nosotros, digamos, en nuestro proceso personal, estamos tratando como de llevar una vida equilibrada dentro de lo posible. Es muy difícil llevar una vida equilibrada, sobre todo porque, por ejemplo, empecemos con esto que acabas de decir. Son cuatro dimensiones en la vida, que es la física, que es la espiritual, que es la mental y que es la social y emocional. Emocional. Y de algún modo, resumiéndolo en cuatro, en esas cuatro dimensiones, porque si ahondamos en esas cuatro dimensiones, uno se da cuenta que dentro de la mental hay otro montón de cosas que caben ahí, que dentro de la emocional caben diferentes tipos de relaciones y cada dimensión, digamos, tiene su complejidad, pero básicamente es como que nosotros podemos tener una vida equilibrada si tenemos equilibrio en estas cuatro dimensiones. Entonces, como tú decías, ya hablamos en el episodio pasado de la dimensión física y un poquitico lo que significa esa dimensión y lo que conlleva y cómo renovarla, porque eso es lo que estamos hablando, cómo renovar nuestras vidas. Y en Ujú. este caso vamos a hablar de la dimensión social espiritual. Hablábamos de la No, no, mental también. emocional social. Emocional, social, cierto, perdón. Hablábamos de la mental también, de cómo renovarnos en nuestra mente, que significa aprender, desarrollar nuevas habilidades y todo Ujú. esto, pero también en el aspecto espiritual, que es demasiado central. Entonces, estábamos hablando de cómo renovar nuestras vidas y en este caso, en la dimensión emocional y social, es demasiado trascendental porque nosotros somos seres que no fuimos hechos para estar en soledad, sino en compañía y eso cumple una función tan importante porque las personas de las que me rodeo moldean mi forma de ser, es decir, yo soy un reflejo de las personas de las que me rodeo, pero a su vez yo moldeo a las personas que me rodean. Entonces, lo importante de tratar este tema hoy es que nosotros vamos a trabajar un poquitico en cómo nosotros primero nos moldeamos a nosotros mismos en este aspecto, es decir, cómo quitamos todas esas paradigmas o cosas malas que tenemos en nuestra dimensión social y emocional y cómo adquirimos, digamos,
hábitos que nos renueven en ese De aspecto. hecho, la idea es hacerlo evolucionar, o sea, hacerlo renovarlo, hacerlo crecer, porque, por ejemplo, es un aspecto inevitable, Inevitable. ¿sí? Es Total. un aspecto, todos En los realidad días de todos lo nuestra son, vida nos pero relacionamos con otros. sí. Sí, pero este es algo, los demás, Yo por los ejemplo, puedo los demás postergar o algo así. tratan del primero, segundo y tercer hábito. Por ejemplo, en esencia, el primero que sea proactivo es porque dependen de mí, ¿cierto? Yo puedo elaborarlos primero yo antes de llevarlos de alguna forma a mi ámbito social o a todos los ámbitos de la vida familiar. Pero este es algo que desde que yo me levanto, estoy en Ujú. comunicación con otros. Sí. Es esencial y es inevitable. De hecho, no solo aunque esté en comunicación, si yo no estoy en comunicación con otros, eso ya son aspectos sociales. Es decir, yo a nivel social estoy en soledad, estoy, digamos, apartado de otras personas y eso trae a las emociones, por eso está Sí, ligado, afecta mis emociones. Entonces, digamos, en resumidas cuentas, como para hablar de la importancia de este tema, hoy en día se habla muchísimo de las enfermedades mentales o de, digamos, como falencias o dolencias mentales. ajá, La ansiedad, la depresión, ujú. todo esto está no solo muy en auge y de moda, porque nuestras interacciones sociales han Sí, sí. cambiado y nuestras, ¿cómo decirlo?, nuestras metas u objetivos sociales o cómo nos vemos socialmente, todo eso ha cambiado con las redes, con la nueva tecnología y eso hace que nosotros entonces, digamos que no le prestemos tanto cuidado y atención a ese aspecto. No estamos teniendo hijos, por ejemplo, no estamos teniendo relaciones estables. O sea, hay una especie como de hábitos que han cambiado en el aspecto social y emocional, en cómo nos vemos en sociedad, que eso trae a su vez Pues efectos y daños mentales desestabiliza un montón de cosas de nuestra emocionales, vida. ¿cierto? Entonces, la verdad es que, digamos que yo creo que el primer síntoma para uno saber si uno está llevando una vida en equilibrio, para uno saber si está bien, si uno está avanzando en la vida, es las emociones, qué emociones tiene. Y creo que por eso es súper importante este tema, porque pues en últimas lo que buscamos, algunos quieren, por ejemplo, más economía o no, o en su aspecto físico, digamos que si yo estoy enfermo eso afecta mi emoción y todo, pero sea como sea, yo quiero estar bien y tranquilo. Eso es como la principal meta que tenemos. Ahí sí yo creo que todos estamos de acuerdo. O sea, hay unos que quieren dinero, hay otros que no, hay otros que les importa el estatus social, cómo los ve la sociedad o no, pero hay algo que sí queremos y es el aspecto emocional y es estar bien y tranquilos. Así que por eso este tema es tan Sí. importante. Ujú. Pues, no, pues empecemos a hablar un poquitico. Tú me habías comentado cómo es importante, digamos, este tema y qué cosas nosotros debemos entender para, para llevar a cabo la renovación en este tema. Por ejemplo, habíamos hablado un poquitico de que debemos entender que esto no depende del intelecto. No, O sea, es no es un emoción. punto Porque tiene que intelectual. ver con los otros, con las interacciones. Tiene que ver la forma en cómo yo estoy moldeado, cómo me ha moldeado la sociedad. Así que, cómo me han moldeado, por ejemplo, mi familia, los paradigmas equivocados muchas veces. Así que yo no, o sea, por eso decíamos que es una dimensión de la cual yo no puedo escapar, porque depende del otro. Y el otro, así yo no quiera aceptarlo, hace nidos en mi cabeza y en mi corazón. ¿Cierto? Sí, porque somos una sociedad competitiva, o sea, somos una sociedad que todo el tiempo se mueve en torno también a los demás, o sea, mi vida no puede escapar del otro. Ujú. Así que es decisión mía, ¿sí? Por ejemplo, al respecto de esta dimensión y de cómo hacerla, renovarla, hacerla crecer, es decisión mía si quiero tener relaciones a otro nivel o si me voy a conformar con relaciones malsanas. Ujú. Sí, de hecho el comienzo yo creo que para equilibrar este aspecto o llevarlo a la renovación es que debe partir de mí, ¿sí? Ujú. De tener emociones, pensamientos positivos, ¿sí? Saludables. Saludables. O sea, de nuevo, yo debo trabajar primero en mí antes de poder, de alguna forma, retroalimentarme con otros positivamente. Cierto, es muy tremendo porque en este caso lo que tú decías, las emociones, por lo general nuestras emociones, a veces soy yo el culpable de mis malas emociones. Si yo Ujú. estoy
ansioso o si me siento, digamos, o deprimido directamente o si me siento mal conmigo mismo o todo ese tipo de emociones o no tengo, digamos, una mentalidad de aspirar más, de que me merezco una mejor vida. Todo eso puede venir en parte de mí mismo, de no tener, digamos, cierta atención o control o no prestar atención a mí mismo, de no analizarme a mí mismo, pero también tiene muchísimo poder las otras personas. Entonces, Ujú. cuando tú dices, por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza cuando tú dices que parte de nosotros mismos es cierto tener pensamientos positivos y todo eso, pero creo que otro aspecto ahí puede ser el cuidar las relaciones. Es decir, mis emociones, si mis emociones están mal, yo tengo que mirar mis relaciones y automáticamente me voy a dar cuenta que mis relaciones están mal. Obviamente mi relación conmigo mismo, pero mis relaciones con otras personas, con la sociedad, cómo me ven Ujú. y todo eso. Entonces, ¿Qué? no, que eso conecta con otro punto y es que mi sensación de seguridad personal Ajá. eh, Sí, a eso iba. normalmente proviene también de cómo yo me veo a través de los ojos de otros. Entonces, De hecho, algo que pasa acá muy importante o esencial es que llevar a cabo esta dimensión, llevarla de una forma consciente, me ayuda mucho a hacer esa separación. Y es que mi valía personal no depende a veces de los otros, ni de la sociedad, no depende de cómo el sistema nos ha intentado moldear, no ujú, depende de eso, depende de valores profundos, de los valores arraigados, depende de lo que hay en mi corazón, de lo que hay en mi mente, depende por ejemplo, esas raíces profundas que en muchos de nosotros agradecemos, por ejemplo, la crianza, que uno está muy peleado con los papás, o a mí me pasó, muy peleada, no sé hasta qué edad, pero por ejemplo ahora, cuando he tenido confrontaciones o tener que negociar algunas cosas, o negociar principios, me he dado cuenta que me cimentaron bien. Que hay ok, cosas buenísimo. hay principios que tengo clarísimos, que no negociaría y que no dejaría que el sistema me lleve de pronto Ujú, a hacer ese tipo de cosas, ¿sí? Y creo que, por ejemplo, el no dejar deudas por ahí pendientes, no deber dineros, no eso, son cosas que, por ejemplo, yo no fui consciente de eso, ¿sí? Pero son principios que si vamos a este libro, como es la idea de generar confianza y relaciones duraderas, ujú. pues si los llevamos a lo básico, cuando yo le debo a alguien algo o tengo dudas por el regas, con seguridad pierdo mucha confiabilidad de las personas hacia mí. No soy Ujú. una persona confiable. Indirectamente yo Sí, también a mí mismo me veo como una persona eso. que no es de confianza. Entonces, cuando vamos a esos principios arraigados, son ese tipo de valores en los que nos cimentaron, que nosotros sabemos, sí. O sea, así intentemos rehuir al asunto. Después entraremos en esa discusión de si hay conciencia o no, los niveles de conciencia o no, de qué pasa con la conciencia que parece algo tan etéreo, pero que a la final cuando hacemos algo malo, o por ejemplo en este caso, uno nunca se le olvida cuando debe, ¿sí? Ujú, Eso es decisión mía si quiero hacer caso omiso a eso. ujú. Pero por ejemplo, a uno no se le olvidan las deudas. Sí, entonces ahí iríamos a preguntarnos qué hace que yo en mi mente tenga pendientes esas cosas y sepa cuántas cosas mal hechas ¿Cierto? o cosas Sí, que son dañinas dañinas, he hecho, no se me olvida que las he hecho. Entonces ya ¿cierto? eso De hecho, sería todo otra eso se discusión, acumula. De pero hecho, a lo que va es que mi valía depende de esos principios arraigados, ujú, de lo que hace que yo sea un ser integral, confiable para otros. Vuelvo y repito, porque se trata de relaciones eficaces y sólidas y no hay una relación sólida si no hay, por ejemplo, confianza y yo no he cimentado cosas profundas que me hagan sostener en el tiempo cualquier relación. genial. De hecho, ya vamos a hablar de cómo renovamos Ujú. puntualmente Sí, esta dimensión emocional y emocional, social, social. porque están ligadas, pero hay algo, Ujú. digamos, que se me viene a la cabeza con lo que estabas comentando, que es muy importante y es nosotros no. O sea, estos temas son complejos, la verdad. No estamos hablando de algo muy simple ni muy fácil de entender, porque si no la mayoría o todas Ujú. las personas lo entenderían, sino que es algo en lo que nosotros debemos ser intencionales. Como tú decías, yo debo ser proactivo y decidir que yo quiero cambiar y mejorar en este aspecto. Y para eso yo tengo que aprender cómo funciona cómo funcionamos nosotros como seres sociales. O sea, estamos hablando del conectador de mundos. Es decir, hay un mundo que es el universo social
o el universo que están ligados, pero no son necesariamente el mismo, que es el universo emocional, y ambos universos son demasiado trascendentales para el desarrollo y el avance o sentirme bien conmigo mismo. Y sí, crecer como ser humano y florecer y todo esto. Entonces, esos aspectos ambos son demasiado trascendentales. Por eso digamos que conectan con todo esto que estamos conversando, por eso son tan importantes. Y hay algo a lo que va, y es que cuando uno comienza a conocerse a uno mismo, uno empieza a trabajar en algo que es muy profundo, que es el carácter. Y Ujú. el carácter es quién yo soy dependiendo las circunstancias. Es decir, yo no soy maleable o yo no voy cambiando a medida que van cambiando las circunstancias, es decir, en esencia. Entonces, eso es lo que hace que yo, cuando yo desarrollo mi carácter, Ujú. es decir, eso es profundo. Para trabajar en el carácter es algo que yo tengo que prestarle atención y debo ser muy consciente de lo que estoy haciendo y muy intencional. Y el carácter es eso, es lo que me permite ser siempre, digamos, una persona coherente, congruente, tanto en sociedad como en lo íntimo. Y algo, ahora que comentabas, una de las cosas que hace que nosotros tengamos problemas con nuestra identidad y emocionalmente nos sintamos mal es esa incoherencia. Es decir, que yo ante la sociedad me reflejo de una forma, pero en la realidad no. Algo que se me viene así, digamos, un ejemplo súper, súper fácil de entender son las redes sociales. Todos tenemos redes y obviamente cuando nosotros publicamos nuestra vida en redes sociales o para que otros la vean, nosotros publicamos un pequeño fragmento de lo que queremos que los otros vean, pero nosotros en realidad somos mucho más que eso y hay otras cosas que nos gustaría ocultar. Entonces, digamos que no hay problema, pues uno no va a andar mostrando lo que no quiere mostrar, pero en esencia es yo quien soy en lo oculto y ante las personas. Entonces, si yo soy la misma persona cuando estoy solo, y soy coherente conmigo mismo, porque ahí lo que tú decías, si yo finjo ante otros y estoy mintiéndome a mí mismo, y eso cómo me va a hacer sentir, o sea, obviamente me afecta y me hace ser Aún mal. así, es complejo, así creamos que podemos tapar este tipo de cosas. No, por ejemplo, hay algo que pasa con estas dimensiones y es que nuestros hábitos muestran lo que realmente somos, Mm, excelente, ¿sí? Así que yo puedo fingir por un tiempo, pero la verdadera cara va a terminar mostrándose. Eso ujú, suele pasar en cualquier relación que yo establezca, eso va a pasar. De hecho, si vamos a lo que refleja cómo hablo, cómo me expreso, hasta mis movimientos y todo, dicen mucho de mí todo el tiempo, así yo no lo crea. cierto. Todo el tiempo estoy develando incluso mis traumas, así yo intente esconder eso. Sí, Ujú. nuestras molestias, así intente, las personas aquí que apreciamos y las que no, eso son cosas que no podemos ni siquiera ocultar. Cierto. De hecho, pues lo tremendo es que nosotros todo el tiempo estamos buscando emociones. Cuando yo finjo ante otros es porque estoy buscando una emoción bien, sentirme bien. Pero eso no es consistente. Lo que tú decías, como no es un hábito y yo no soy eso en realidad, tarde o temprano va a salir a la luz y pues las emociones van a ser afectadas. Entonces, el universo social y emocional están directamente ligados. Así que, digamos, es un universo que nosotros debemos prestarle atención para renovarlo, porque estamos hablando del hábito de la renovación, de afilar la sierra. Entonces, si yo quiero, digamos, ser siempre una mejor versión de mí, mucho más satisfecha conmigo mismo, tener una vida, digamos, más próspera, en muchos aspectos, esta dimensión es trascendental, digamos. Normalmente siempre medimos como la prosperidad o avanzar en la Ujú. vida a partir de la economía, que es un buen medidor. Y no necesariamente para yo tener buen dinero tengo que tener buenas relaciones sociales, es cierto. O sea, hay gente que Sí, tiene sí, mucha no. plata y tiene una vida desastrosa. Sí, es osca y es Cierto, agresiva. pero sus emociones sí son afectadas. Es decir, de puertas para adentro es gente que no puede estar bien ni feliz consigo misma, pues porque ese resultado solo se consigue teniendo unas buenas relaciones sociales, y es decir, teniendo buenos negocios de una forma, digamos, transparente. Ujú. Entonces, Ve- Sí, termina. no, ¿cómo nosotros, pues quisiera hablar un poco y que hablemos acerca de cómo entonces nosotros renovamos esta dimensión? Pues Para nosotros, es una dimensión que como todos los días estoy relacionándome con otros, de alguna forma no es similar a las tres dimensiones anteriores, que yo sí debo sentarme a, de alguna forma, a escribir, a pensar, a meditar o sea, sobre puedo ellas. No, trabajarlos en soledad. esta dimensión se trabaja día con día. En Ujú. todas las relaciones, desde que me levanto hasta que me acuesto, puedo llevarla a cabo. No requiere esa preparación, pero sí es tan compleja que requiere de los
cuarto, quinto y sexto hábito, Hábitos. ¿cierto? Que sí tienen que ver con el otro. Pero resulta que estos son hábitos que después se dan de una forma natural. Ujú. Sí, pero que aún así, como todo lo que hemos hablado acá en este podcast, necesitan de conciencia y de trabajarse. Sí, Ok. pero estos 3 últimos hábitos, recordemos cuáles son. Es ganar, ganar. El cuarto hábito, Cuarto hábito. Quinto hábito es comprender comprender y y después después busque que me ser comprendan. comprendido. Ujú. Y el sexto es Sexto hábito, sinergizar. sinergizar. ¿Sí? Eso yo no lo voy a lograr si no tengo al otro ahí a la par, si no estoy a la Ujú. par con las O sea, otras esos personas. hábitos necesito, o sea, solo los pongo en práctica Sí, cuando tengo a otras personas eso. alrededor. Pero son hábitos que yo ya exteriorizo de forma natural y que puedo afianzar y en este caso ya renovar Ujú. cuando ya los he interiorizado, cuando ya he hecho un trabajo de conciencia y de respeto profundo por el otro. Recordemos que lo que hablábamos de estos hábitos todos tienen que ver primero con el otro, pero una comprensión profunda del otro, Ujú. respeto por el otro, amor al otro, servicio al otro. Cuando yo estoy en un proceso ya donde yo ya sé que el mundo no gira alrededor mío, sino Ujú. que en el mundo tienen que ir incluidos los otros. Así que no es tan simple. Es lo que hablamos al principio. Yo puedo decidir si mantengo relaciones superficiales, eso está, pero ahí no hay renovación de nada, no hay crecimiento, Ujú. o llevarlo a profundidad y para eso sí necesito, por ejemplo, de estas otras dimensiones o hábitos. Bueno, por ejemplo, una forma, digamos, fácil de asentarlo y de entenderlo como nosotros lo estamos practicando en nuestra vida, digamos, es cuando empezamos a ser conscientes de que nuestras emociones están totalmente o muy, muy Ujú, ligadas mucho a las personas de las que nos rodeamos y el círculo en el que estamos y a su vez nuestras emociones afectan a esas personas, es decir, se puede volver un ujú, círculo vicioso, digámoslo así, o un círculo virtuoso. Entonces, digamos, una forma de verlo es cuando yo me rodeo en sociedad de personas que son tóxicas, pues eso me va a llevar muy posiblemente a llenarme un poco de esa toxicidad. Lo que tú decías, no somos inmunes a eso. ujú, Y a su vez yo voy a respirar eso y se lo voy a transmitir o a las mismas personas, digamos, en el trabajo, y lo voy a transmitir de pronto también a mi familia o a otras personas cercanas que no tienen nada que ver. Y entonces yo me voy transformando un poco como en esa persona. Entonces, cuando yo empiezo a ser consciente, o nos ha pasado, cuando empezamos a ser conscientes de eso, entonces empezamos como a analizar como en nuestro aspecto social, como que, bueno, ¿cómo trabajamos esto? Teniendo en cuenta, por ejemplo, ahora los 4 hábitos, el ganar, ganar, el comprender primero y después ser comprendido y el sinergizar. Y entonces es como que, claro, uno empieza a ver que hay personas de las que uno debe distanciarse un poco porque no ujú, puedes pensar con ellos en ganar, ganar y hacer todo ese proceso, porque ellas mismas, digamos, no están en este proceso de crecimiento personal y hay personas con las que se puede, digamos, o por ser familia o ese tipo de personas que uno no se va a alejar, uno empieza a aplicarlas. Entonces se me ocurre que, por ejemplo, una forma de resumir cómo podemos aplicar en orden estos ujú. 4 hábitos para renovar, digamos, mi dimensión social emocional es, por ejemplo, si yo no recuerdo bien, hay una historia que creo que comenta Kobe a veces acerca de 2 personas que tienen un problema que solucionar. Allá. Por ejemplo, si yo tengo un vecino o un amigo o un compañero de trabajo o mi pareja y tenemos, digamos, alguna especie de, de desacuerdo o hay algo en lo que no nos ponemos de acuerdo y queremos llevar esa relación o esa dimensión social y a su vez las emociones al siguiente nivel, entonces yo voy a empezar por el ganar, ganar. Y es bueno, me acerco a esa persona y le digo, venga, usted y yo no nos ponemos como de acuerdo en esto. ¿Cómo podemos llegar digamos, a un punto en el cual los dos estemos tranquilos y estemos contentos, ¿cierto? Una especie de negociación, ya sea en pareja, pues, o en Ujú, el trabajo. Y entonces, una vez que la persona, pues, diga y que quiera, que diga, bueno, es que yo quiero esto y usted quiere esto, entonces pongámonos de acuerdo, ¿cómo podemos obtener un ujú. ganar-ganar? Pasa Sí. al siguiente hábito y es entonces yo soy el que debe buscar comprender. Y es como Ujú, que, bueno, trato de comprender primero a esa otra persona, qué es lo que quiere o qué es lo que necesita o por qué no nos podemos poner de acuerdo. Y una vez yo comprendo cuáles son sus situaciones reales, o sea, no las que yo me imagino o las que yo creía que pasaban, eh, entonces ya busco que esa persona comprenda cuál es mi situación y yo por qué pienso de esta manera y por qué yo quiero que pasemos en nuestra relación a un siguiente nivel.
Y después de que ya ambos nos comprendamos, entonces sí podemos tomar una decisión que nos afecte para bien a los dos y, digamos, en este caso, sinergizar. No sé si se nos ocurre algún ejemplo No, 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 algún ejemplo como puntual en una relación puntual como para que quede claro ese punto. Es decir, digamos en una relación de pareja, ¿cómo no, en podríamos dar, un por ejemplo? matrimonio, por ejemplo, ahora que hay tantas parejas que quieren o no quieren tener hijos y Ok, siempre pasa que cede al otro, siempre está el que queda descontento de alguna forma cierto. porque cedía la idea de no tener hijos y resulta que ahora tengo equicidad y ya quiero, por ejemplo, pasa muchas veces en las mujeres, ahora quiero pero ya no, porque le di gusto a este personaje con esas ideas. Yo creo que, por ejemplo, una de las cosas o muestras mayores de una sinergización en pareja es, por ejemplo, tener hijos. Sí. Claro, no estoy diciendo que sea la única forma, estoy dando solo un ejemplo, Sí, sí, ¿cierto? sí, pero me parece Y es que excelente. un hijo es la muestra que dos nos juntamos para crear algo más y mucho mayor que nosotros mismos. Ujú. ¿Sí? Y de De hecho, en hecho, ese sentido, crecen las relaciones. O sí, sea, una no, es relación que es pasa a más, un siguiente muchos nos nivel. pueden preguntar, ¿y yo para qué esa dimensión emocional social? Resulta que algo pasa muy, muy bacano. De hecho, este podcast es una muestra de eso y lo agradecemos y nos sentimos que está muy identificado con esta dimensión. Y es porque nunca nos damos cuenta que servir nos trae de vuelta cosas muy positivas. En Ujú. este caso, este podcast nos sacia un montón de necesidades, pero entre esas está el hecho de que a medida que estamos dando a ustedes, recibimos aprendizaje para nosotros también, porque Ujú. estamos como en una retroalimentación. Es como si estuviéramos, de hecho, a veces, muchas veces cuando hablamos acá, como en una catarsis personal. Ujú. Muchas veces nos damos cuenta que no habíamos interiorizado tanto el libro como lo estamos logrando ahora. ¿Qué Ujú. falencias tenemos? Nos ha hecho autoevaluarnos un montón de veces y repensar, por ejemplo, este año un montón de cosas a raíz del nacimiento del podcast. Y a su vez estamos entregándoles a ustedes conocimiento también para que absorban, para que también se pregunten. Para que lo Sí. apliquen en sus Entonces lo vidas. que pasa que muchas veces uno dice, pero ¿yo para qué? Yo era de esas, de que pensaba que ay, que el otro era un fastidio en mi vida, el otro si yo hubiese podido lograr solo lo necesario de la gente sin tener que pensar en dar, yo lo hubiera hecho, con Ujú. seguridad, yo era ese tipo de personas. Hasta ahora pues he trabajado mucho, pues claro, me di cuenta que era un montón de vacíos emocionales, porque muchas veces esas actitudes creemos que creamos un muro, sí, nos Ujú. sentimos orgullosos de eso, pero en realidad mentiras, hay un montón de vacíos afectivos profundos. Y bueno, yo tuve que empezar a trabajar y a derribar eso, a confrontarme, a ser vulnerable y todo para poder en estos momentos crecer, sí, porque esa es la idea. Pero bueno, lo que pasa con esta dimensión es que nos trae de vuelta cosas gratificantes, es decir, nos está dando valor todo el Ujú. tiempo. De hecho, Sí, pues es tremendo que lo digas y que llegues a ese punto, porque la verdad es que cuando yo tengo un corazón de servicio, y ya eso es otro nivel, es decir, digamos, en el proceso de crecimiento personal, la verdad es que se supone que, a ver, esta es una imagen muy representativa dentro del cristianismo, ¿cierto? Que es una imagen de cuando estaba Jesús dando la última cena con sus discípulos y bueno, y entonces él se levanta y empieza a lavarle los pies a sus discípulos y él les dice, vea, cualquiera que quiera ser el más grande de ustedes, el que quiera llegar a la cima, el ser el más, el jefe de todos, tiene que ser el que les sirve a todos. Es decir, hagan lo que yo estoy haciendo. Si ustedes me toman a mí como el más grande de todos o como su mayor o su jefe, entonces, o su señor o su maestro, entonces miren lo que yo estoy haciendo, lavándoles los pies, es decir, sirviendo. Y entonces es muy tremendo que lo pongas de esa forma, porque cuando yo escalo la pirámide, digámoslo así, para llegar al nivel más alto de crecimiento personal, este es un nivel en donde se ve reflejado todos los exacto, 7 hábitos, exacto. es en donde se ve reflejado mi integridad, Ujú. mi valía, mi valor personal. Y es cuando yo llego a la punta, digamos, de la pirámide, me doy cuenta que lo que yo necesito o lo que yo quiero hacer con todo lo que tengo, con todo lo que he crecido, con el dinero, porque si yo estoy arriba en la pirámide, digamos, supongamos, nosotros empezamos a escalar esa pirámide y entonces empiezo a tener unas emociones sanas, empiezo a tener unas muy buenas relaciones con muy buenas personas, me rodeo de personas que yo considere importantes, dentro de mi trabajo me empiezo a rodear, digamos, con jefes
o con personas o con líderes que tienen cargos más altos y entonces empiezo a económicamente tener una vida mejor y tengo una vida y una relación muy bien y físicamente me veo muy bien porque hago ejercicio y entonces mi vida empieza a ser, digamos, llamémoslo así, como casi perfecta. Cuando yo empiezo a subir toda esa pirámide, si llego arriba y yo no sirvo a otras personas, es vacío. Es más, es imposible llegar allá arriba sin servir a otras personas, pero cuando ya uno llega al top, digamos, de la pirámide, yo sé, porque lo he visto en las personas, digamos, a las que estudio, obviamente en personajes como el mismo Jesús, que es un personaje histórico importante, y digamos que yo lo aplico en mi vida, y es que a través del servicio es que yo escalo esa pirámide y llego a lo más alto y me puedo permanecer en lo más alto. Y es decir, es paradójico porque el punto más alto es cuando uno se pone, digamos, al servicio de otros. Entonces lo que tú dices es, cuando yo llego a ese nivel de servicio, yo ya soy una persona que sé cuál es mi valor Ujú. intrínseco, es decir, mi valor no lo ponen otras personas o no, no me importa si me ven sirviendo, si no me ven aquí como en la posición de jefe o el líder o el que manda, sino que yo estoy para servir. Y esa es la razón por la que muchas personas que nosotros vemos que están arriba en todo ese crecimiento personal que nosotros estamos emprendiendo y que los que nos acompañan están emprendiendo, son personas que tienen un corazón de servicio, se deben a su gente, Ujú. a otras personas y se dedican mucho a dar, digamos, a darse a otros. Entonces, es como que es cuando interiorizamos todos estos 7 hábitos, que ya yo sé que yo no dependo de mí mismo, sino Ujú. que dependo también de otros y formo parte de un ecosistema y Ujú. sirvo a otros, y entonces la vida cobra muchísimo más sentido y llega, digamos, a niveles de satisfacción tan altos que es, digamos, es paradójico, porque la imagen que nos vende la sociedad y que nos han moldeado en la Ujú. cabeza es una imagen en donde para yo llegar allá arriba, todos me sirven a mí, todos vienen a darme a mí, todos corren por mí y no soy yo el que sirve a otros. Entonces, ese es un nivel demasiado alto. Obviamente ahí también vamos a entrar, digamos, con a lo largo del tiempo, pero pues no sé tú si vas a decir algo más. No, no. En última, sí, para finalizar, sí, sí el centro de esta dimensión desemboca en el servicio, ¿sí? Y es que cuando yo hago contribuciones importantes, mi sentido de valía también aumenta con eso. O sea, Ujú. de hecho, él dice, todos queremos una vida en paz, todos, pero, o tener una autoestima alta, ¿sí? Pero no depende de claves, de pautas. Todo Técnicas. desemboca en si usted trabaja por una vida armoniosa, coherente, con sentido, Ujú, ¿sí? Donde el otro, donde usted tenga su valía personal y acepte la del otro, esa es la paz, ¿sí? ujú. Ahí la va a obtener, no la va a obtener con técnicas, de nuevo lo hemos dicho muchas veces, no es con técnicas, no, no es tan simple o no es con una, a veces, labor psicológica, eso, que yo decía, pues, en cuestión de O ser actitud, de positivo y ya, posición, no, no es tan simple o sea, como requiere eso. un trabajo profundo y Sí, real. requiere un trabajo real, eso. O sea, ¿en qué desemboca esta dimensión? Es que si yo quiero relaciones profundas o estar bien con los demás, yo debo armonizarme. Ujú. Y lo único que va a lograr que yo tenga relaciones de verdad profundas y buenas con todo mi ambiente en general es cuando yo soy una persona unicara, por decirlo así. Eso es Ujú. muy difícil, pero por lo menos soy una persona que busca relaciones Congruentes. sí, que me muestro como soy, Ujú. ¿sí? Y también acepto al otro como soy y busco contribuir, que no, no ando en una vida dual de esto o aquello, Ujú. donde yo sé que existen opciones, terceras opciones como ganar, ganar, ¿sí? Cierto. Ya, eso, de eso se trata. Bueno, yo creo que Pues yo sí pondría sí, sí. antes una especie de ejercicio, digamos como que parte de lo que nosotros estamos haciendo y es pueden evaluar sus relaciones, mirar qué relaciones les aportan, qué relaciones no, pero a su vez a qué relaciones ustedes aportan y a qué relaciones quizá ustedes no están aportando, o si ustedes aportan o no aportan a las relaciones, como evaluar todo eso en su dimensión social, de qué personas se están rodeando, porque por ahí dicen que es algo que también lo hemos tomado muchísimo para nosotros, que uno es el promedio de las 6 personas que se rodea en lo económico, es decir, yo me gano el promedio en economía de lo que se ganan las personas, las
las 6 Las que estoy personas de rodeado. las que me rodea. O mi estado de ánimo es un promedio de las 6 personas de las que me Ujú. rodeo. O mi mentalidad o mi conocimiento normalmente suele estar ligado a las 6 personas de las que me rodeo, porque son las conversaciones que yo tengo a menudo. Entonces, es como que evaluar todo eso y a su vez mirar qué efecto tiene en sus emociones, si ustedes se sienten bien, en paz con ustedes mismos, y también, digamos, saber que existe esta dimensión que es la social y emocional, pero que tiene que estar en equilibrio ligada con las emociones o con las dimensiones que ya hablamos anteriormente, y es físicamente yo como estoy, mentalmente yo sigo creciendo y sigo aprendiendo, y Espiritual. espiritualmente yo como estoy. Y ahí es cuando la vida llega, digamos, a un nivel de equilibrio en donde si mis emociones están bien, si mis relaciones están bien, si mi estado físico está bien, si mi estado mental y mi condición mental y espiritual están bien, digamos, yo empiezo a tener una vida balanceada a niveles, digamos, muchísimo más alto y logro ser, digamos, una persona que está en una vida que es coherente y es una vida que es, digamos, muy satisfactoria. Pero una de las formas en las cuales medimos eso es yo estoy sirviendo para algo. Y entonces lo que tú decías, claro, el podcast a nosotros nos ha servido para crecer muchísimo porque de algún modo nosotros nos preparamos e interiorizamos o tratamos de llevar estos temas a un nivel simple para poder transmitírselo a las personas que nos acompañan, que de hecho pues obviamente estamos súper agradecidos porque Ujú, forman parte de verdad de nuestras vidas y de nuestro proceso. ujú. Exacto. Y nuestro interés es que crezcan también con nosotros y que también trabajen en renovar la vida, que no es nunca, ve, que nunca es tarde para hacerlo, ¿sí? ¿Cierto? Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, si usted es nuevo por acá, suscríbase, dele like. Eso es súper positivo para nosotros porque la idea es que crezcamos, que seamos cada vez más. Si tiene alguna duda, escríbanos. Si quisiera, por ejemplo, que habláramos de X tema también, estamos abiertos a escucharlo. Muchas gracias por acompañarnos y ya nos vemos en la próxima. Este fue nuestro capítulo número 20. 20. Así que Nos sí, felicitamos y los sí. felicitamos y nos han acompañado Si hasta acá nos han también. aguantado y si nos han entendido, por favor, díganos si somos muy, muy, muy complejos de Enredados a entender. veces, Sí. sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias y adiós.